Hola a todos compañeros, un saludo, espero que estéis muy bien. Y Kundalini otra vez, Kundalini y emergencia espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, la emergencia espiritual es un término acuñado por el prestigioso psiquiatra Stanislav Grof. Tengo aquí un libro que no sé si lo estaréis viendo bien, La tormentosa búsqueda del ser. Él tiene muchos porque hizo un estudio muy completo sobre este tipo de despertares. Se parecen a crisis psicóticas. Lo que él encontró son ciertas diferencias, entonces no podemos englobar todo en un mismo saco. Se dio cuenta de que efectivamente había crisis que parecían ser psicóticas, pero que en realidad eran otra cosa, eran despertares espirituales, o lo que también se solía llamar crisis chamánicas. Son temporadas donde la persona pierde un poco esa capacidad de estar en esta realidad, lo de la realidad lo pongo entre comillas, ¿no? Y tiene como percepciones, tiene estados ampliados de conciencia, se siente fundido con todo, se siente como que él es del universo, siente que tiene capacidad para comunicarse con árboles y plantas, se siente que tiene capacidad pues para comunicarse con otras formas de vida no habituales o no existentes o no vistas por el ojo humano. Se siente pues la capacidad de comunicar con animales y tal. Entonces, en este tipo de cosas, cuando te viene este tipo de emergencia espiritual, a veces la persona no sabe muy bien qué es lo que la está pasando. Se llama este despertar al despertar de la energía Kundalini y está provocada por muchas cosas, por un exceso en la meditación, por un parto, por un golpe muy traumático, por un sexo muy potente. Esto según lo que él pone, lo podéis comprobar todos si echáis un vistazo en Google y ponéis Stanislav Grof, la emergencia espiritual, pues te vienen todos los estudios que hizo él, aparte que tiene, pues eso, un montón de libros. Pero hay determinadas diferencias entre lo que sería una crisis chamánica, un despertar espiritual o un despertar de la Kundalini, a lo que sería pues una crisis de esquizofrenia o una crisis de otro tipo de estados que no tienen nada que ver con un despertar espiritual. Entonces, aprender a diferenciar esto es el legado que nos ha dejado este prestigioso psiquiatra. Debo decir que cuando yo tuve mi despertar Kundalini, y que no me gusta hablar de esto, pero ya sois muchos los que me estáis pidiendo que vaya metiendo ya cosas sobre mis experiencias, pues bueno, yo era una persona que durante muchos años no había estado en nada de espiritualidad, que mi mamá me llevaba a misa, pero que a mí aquello pues no me cuadraba y no sentía nada, no sentía ningún tipo de interés por ninguna religión. Eso sí, desde muy jovencita empecé a manifestar una gran pasión por los temas de psicología, por qué nos comportamos así, por qué hago cosas que yo no quiero hacer, si no las quiero hacer porque las hago, ¿no? Por ejemplo, morderte las uñas o este tipo de cosas, ¿no? Y empecé ahí una búsqueda importante que dura más de 20 años. Empecé con libros de autoayuda, bueno, con un montón de cosas. Las experiencias de mi vida no fueron de lo que ahora se denomina agradables, aunque a estas alturas yo veo que son las correctas para mí y no cambiaría ninguna de ellas, ¿no? Pero en aquel momento, cuando yo las vivía, pues no entendía esto, me parecían pues unas experiencias muy suficientes. Y ello me lleva al budismo, conozco la meditación mediante un hombre francés que practicaba la meditación, era el hombre más feliz del mundo, porque se le habían conectado ciertas neuronas, ¿no? Entonces ahí yo ya empecé a practicar la meditación de una forma sí o sí. Me metí también en la filosofía del Ho'oponopono y estaba prácticamente el día entero consumiendo información, viendo Ho'oponopono. Encima, por aquel tiempo estaba pasando un momento malo, perdí el trabajo, perdí, lo que tenía y me quedé pues con mucho tiempo libre y en soledad. Dije, pues date, pues venga, a por esto totalmente. Entonces es como que sentí dentro de mí meterme a fondo en todo esto. Si bien llevaba muchos años con esto del crecimiento personal, intentando pues ser mejor persona, porque hago esto, la autoobservación, el intentar mejorarme, el intentar ver todos esos patrones de conducta que a mí me llevaban a hacer cosas que luego no me sentía bien, ¿vale? Entonces todo esto pues fue haciéndome ya a mí, hice un camino, y ya sobre el 2012 más o menos empecé con todo el tema de la meditación,
de forma muy potente, meditar, meditar, meditar. Se ha ido la luz del vídeo y no sé si se estará grabando o no, pero bueno, yo voy a seguir de todas formas porque, bueno, parece ser que de momento ha vuelto. Entonces empecé a meditar, pero de una forma exagerada. Meditaba tumbada en la postura del muerto y estaba así horas y horas y horas. Incluso una noche noté que me dormía, pero no me dormí yo. O sea, lo que se durmió fue el cuerpo, no le sentía, no se movía para nada y también la mente se cayó. Y estuve así mucho tiempo. Lo único que rompió aquello, notaba como bajaba, como boom, como que vas bajando hacia un fondo, hacia una especie de vacío. Y bueno, lo único que rompió aquello ya por la mañana fue un pensamiento, joder, sí que lo estás haciendo bien, ¿no? Ahí ya se rompió todo, porque fue el primer pensamiento que vino. Y al poco tiempo de eso, en el año 2013, tuve una experiencia cumbre. Esa experiencia cumbre fue la subida de mi Kundalini, fue la salida de mi Kundalini por la coronilla. Ahí tuve una conexión con el amor universal, se podría decir. Viví un éxtasis maravilloso, sufrí, no se puede decir sufrir, está mal dicho, ¿no? Pero experiencié una felicidad extrema que nada de lo que exista en este planeta, y me da igual, nada puede ni siquiera acercarse a aquella extrema felicidad que yo experimenté allí. Yo me fusioné allí con una luz, yo me convertí en luz y me fusioné allí en esa luz, ¿no? Y ese fue el comienzo de un montón de fenomenología, de fenómenos psíquicos, y viví una emergencia espiritual. Entonces, esta emergencia espiritual que yo viví me llevó a estar durante un tiempo sin saber muy bien dónde estaba o qué era real y qué no era real, porque se te caen todos los velos, entonces ves lo que hay en el astral. Los demás planos están aquí, o sea, el espacio no existe. Lo que pasa es que hay un velo, como que tú no puedes ver todo eso, y de repente todo eso, pues empiezas a verlo, empiezas a percibir, empiezas a canalizar. Bueno, empiezan a suceder una serie de cosas tremendas, ¿no? Aparte de la Kundalini, cómo se nota, cómo se electrifica las sensaciones eléctricas por la columna, movimientos del cuerpo, posturas de yoga, respiraciones que no son voluntarias, mudras. Bueno, los mudras es una cosa tremenda, ¿no? Entonces yo empiezo a tener síntomas de todo ese tipo de cosas, empiezo a tener reminiscencias de otras vidas que brotan de mí, porque has abierto la caja de Pandora, el inconsciente. El Kundalini es el inconsciente, y todo ese contenido inconsciente empieza a salir, empieza a brotar para ser sanado. ¿Qué sucede? Que eso es muy potente y algunas personas no pueden manejarlo, sobre todo si no estás preparada, ¿vale? Pero estas crisis chamánicas o estas crisis de Kundalini son muy sanadoras, aunque en un principio pueda parecer que no por el contexto, porque te asustas y porque no sabes lo que te está pasando y te crees que es cualquier cosa, pero si dejas que el proceso siga te das cuenta que es muy sanador, porque hay un cambio monumental en ti, porque se empieza a disolver aquello que llamaríamos bloqueo, se empieza a disolver aquello que llamaríamos la personalidad, y lo que se empieza a manifestar es lo que tú eres de verdad, el ser. Eso es lo que eres, el ser, y eso es lo que empieza realmente a poder manifestarse en el proceso Kundalini. En el proceso Kundalini, lo que me sucedió durante todos esos años en el que yo estaba en crecimiento personal, todos esos pasos que daba, estaban de alguna forma preparando para todo aquello. Viví unos síntomas muy fuertes, dolores físicos, sueños alterados, sueños lúcidos, salidas extracorpóreas. Viví un montón, pero un montón de síntomas, hasta que poco a poco eso se fue calmando. Después de la subida, después de cuando la Kundalini sale por la coronilla, bueno, tú ya sabes quién eres, o sea, aquí no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, como son experiencias tan reales, más reales que esto, pues aunque te venga quien te venga y te diga, mira, no, que esto te lo has soñado, que es, pues no, tú ya sabes que no. Luego, entonces, después de aquello y de investigar un montón, me formé, me fui a estudiar desarrollo transpersonal ahí en la escuela de don José María Doria, en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, y me hice facilitadora. Por dos motivos, porque con mi experiencia, con lo que yo había vivido, con todos los conocimientos adquiridos y encima con mi formación, me siento súper preparada para poder acompañar a otras personas que tengan estos despertares abruptos, que no sepan qué hacer, que no sepan por dónde ir, que no lo tengan claro, que no sepan, ¿me he despertado en la Kundalini sí o no? ¿O qué es esto? Porque también hay muchas personas
que podemos tener fibromialgia, por ejemplo, y no por eso estamos despertando Kundalini. No tiene que ver una cosa con la otra, aunque sí quizá un poco todo esto de las energías, todo esto de cómo se mueven aquí nuestras energías, bueno, hay muchas explicaciones para todo lo que nos está pasando, ¿sí? Aquellos interesados que quieran mirar un poquito más sobre la tormentosa búsqueda del ser de Stanislav Grof se van a quedar impresionados porque hay muchísima información. A todos aquellos que estén sintiendo este despertar de una forma abrupta, bueno, pues ya sabéis que a través de mis consultas ofrezco una mano porque estoy capacitada a través de la experiencia, por supuesto, y después a través de la formación que he realizado. Y también a todos aquellos que deseen hacerme alguna pregunta concreta, abajo en la descripción del vídeo os dejo un email donde podéis escribirme y podéis hacerme preguntas concretas, por favor, porque es un servicio gratuito, el de las preguntas concretas, pero sois muchos. Y tengo una vida maravillosa y no dispongo del tiempo suficiente para atenderos debidamente. Entonces, por favor, las preguntas que me dejéis en el email, preguntas concretas. Y si alguien quiere profundizar más o necesita un acompañamiento, puede hacérmelo saber porque también estoy pasando consulta por Skype. Y dicho esto, compañeros, un beso grande a todos y adelante con nuestro despertar.